Bueno, familia, hoy vamos a hablar de un tema que he titulado, pues, nuestro segundo tema de este nivel 3, que es el rapto. Vamos a hablar la primera parte de este tema del rapto, de la tribulación, de del arrebatamiento. Lo vamos a tocar muy por encima. Es algo muy extenso, pero vamos a tratar de por lo menos de establecer una base en este tema, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hablar es de la tribulación. Toca traer el concepto porque mucha gente habla mucho de la tribulación, pero no saben qué es la tribulación. Como muchas otras cosas, mucha gente habla de la gracia, pero no sabe definir la gracia. Mucha gente habla de la ley y no saben definir la ley, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de establecer lo que es la tribulación, el concepto, el tema conceptual de lo que es la tribulación. Entonces, lo primero es que la tribulación es un tiempo de 7 años donde el Eterno hará un juicio a las naciones. Esa es la tribulación, ¿ok? Obviamente la palabra tribulación también se aplica para otros temas. Estoy pasando por un momento de tribulación, de prueba, el Eterno está procesando mi vida, ¿sí? Pero estamos hablando de un tema escatológico, de la temporada de 7 años, donde estamos hablando del fin de los tiempos, estamos hablando de un tema coyuntural del retorno del Mesías, del levantamiento del antimesías, ¿ok? Entonces es un tiempo de 7 años, dice 7 años en las escrituras, pero hay cosas que en la Biblia no se pueden tomar literales, hay que tomarlas alegóricas. Por ejemplo, les leo Isaías capítulo 6. Isaías 6, bueno, si lo encuentro algún día. Dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, el borde de su manto cubría el templo. Dos serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con dos se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Es la palabra serafín. Inmediatamente ustedes lo que se están imaginando son unos seres humanos con alas. Porque es que a nosotros nos enseñaron que los ángeles tienen alas, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que los ángeles tienen alas? Los serafines sí, pero ¿dónde? Un solo verso que me muestre que un ángel tiene alas, pero nosotros todos los imaginamos alados, ¿sí? Otra cosa, ¿en qué parte de las escrituras aparece Rafael? Está Miguel, está Gabriel, pero no está Rafael. Porque hablamos de un ángel llamado Rafael o Uriel. ¿Dónde aparece Uriel en las escrituras? Pero bueno, aquí dice serafines. Si uno se imagina un ser humano, piernas, torso, brazos, rostro, cabello, ojos, con 6 alas. Pero ahí la palabra serafín en el hebreo significa serpiente de fuego. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que significa serpiente de fuego, inmediatamente les tumbé la imagen mental de un serafín. ¿Está hablando de que es una serpiente voladora? No, es la imagen de como una especie, el fuego, ustedes ven que el fuego, las llamas de fuego hacen unas curvaturas, ¿sí? Ustedes ven que el fuego no es una línea recta, un montón de líneas rectas, sino que son algo que serpentea. El fuego, la llama de fuego, la flama del fuego serpentea. Entonces, eso es lo que estaba viendo el profeta. Unas imágenes de unos seres que parecían alados y que daban la sensación como de una serpiente cuando se está moviendo como una flama.
que serpentea. Entonces, yo no puedo decir ahí que son serpientes voladoras, eso sería un error. Lo que está haciendo el profeta es, tienen el aspecto del fuego refulgente, del bronce, y tienen ese movimiento que serpentea. Entonces, hay cosas que no se pueden tomar literales. Entonces, cuando estamos hablando de 7 años, digámoslo así, 7 temporadas. Son 7 temporadas. Estas 7 temporadas del tiempo de tribulación se dividen en 3.5 periodos y 3.5 periodos. ¿Qué divide la una de la otra? La abominación desoladora. Algunos le llaman a eso, lo dividen entre tribulación y gran tribulación. 3.5 años, tribulación, viene la abominación desoladora y a partir de ahí empieza la gran tribulación. Hay gente que hace esas distinciones. ¿Qué es la abominación desoladora? Yo tengo un video en mi canal de YouTube que hablo específicamente de eso. Para no tener que explicarles a ustedes acá de eso. Es un video de 30 minutos y ahí va a quedar absolutamente claro qué es la abominación desoladora para que lo miren. Queda de tarea. ¿Ok? Para que puedan complementar esto que estamos viendo en este momento. ¿Listo? Entonces, algunos textos. Daniel, capítulo 9, verso 27. Daniel 9:27 dice, durante una semana, ahí estamos hablando de las temporadas de 7, porque Shuba es una semana, 7 días. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Eso usted lo va a ver muy claro cuando vea el video de la abominación desoladora que está en mi canal. ¿Ok? Parará el sacrificio continuo, el sacrificio de la mañana y de la tarde. ¿Ok? En la mitad de la semana, o sea, 3.5 días. Porque 3 días no puede ser porque nos quedan 4 y si es al cuarto día, entonces ya nos pasamos de la mitad. 3.5 temporadas. Ocurrirá la abominación desoladora y empezará una temporada mucho más complicada. ¿Listo? Sigamos. Mateo 24. Ya ustedes leen el verso completo. Yo solo les leo las partes específicas que yo quiero que miremos. Mateo 24, verso 15. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y eso es referencia ¿a qué? A Daniel 9:27. ¿Ok? Entonces, Yeshua nos está confirmando esa separación entre una temporada y la otra, que en la mitad de la semana se parte. ¿Ok? Apocalipsis 12, 6. Nos habla de este 3.5 temporadas o 3.5 años, digámoslo así, ¿ok? Apocalipsis 12, 6. 3, 12, 6 dice, la mujer huyó entonces al desierto, un lugar que Dios le había preparado para que allí la alimentaran durante 1270 días. Pase eso a años, 3.5 años. Le va a dar exactico. ¿Ok? Y capítulo 13, verso 5 dice, también se le metió, también se le permitió fanfarronear y proferir blasfemias y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. O sea, 3.5 años. 3.5 años o 42 meses o 1270 días. Es lo mismo. Todas estas referencias nos muestran que hay una temporada de 7 años. 3.5, un tiempo.
ocurre la abominación desoladora y después viene un momento del resto de los 3.5 años más fuerte, más difícil, más complejo, ¿ok? Y toda esta temporada de 7 ciclos está precedida por algo que conocemos como el principio de dolores. Lo vemos en Mateo capítulo 24, verso 8. Mateo 24, 8 dice, todo esto será solo el comienzo de dolores. Y reforzamos esto con Marcos capítulo 13, verso 8, que dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares y habrá también hambre. Esto será el principio de dolores. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla para que me puedan ver solamente a mí. ¿Me ven solamente a mí? ¿Sí? Listo. Entonces, a grosso modo, ¿cómo es? Principio de dolores, tribulación durante 3.5 años y al 3.5 años viene la abominación desoladora y entramos en otra etapa de 3 años y medio mucho más fuerte. El tema va a ir escalándose en intensidad. Principio de dolores, empiezan a pasar ¿qué? Hambrunas, guerras, desastres naturales, ¿cómo le dicen eso? Conspirar guerras para desatar el caos, desatar la hambruna, falsos mesías. Después empieza un proceso de persecución y la cosa se empieza a poner más complicada, tribulación. Y después de que se daña o se establece la abominación desoladora, a partir de ese momento todo se agudiza mucho más. Eso es a grosso modo toda esta temporada del fin de los tiempos. ¿Ok? Vuelvo a darle por aquí, compartir la pantalla. Ahora, el arrebatamiento. En alguna de estas partes, en el principio de dolores o en la tribulación o en la gran tribulación, va a ocurrir un arrebatamiento. Vamos a mirar dónde yo, Camilo Mejía, considero que es el momento del arrebatamiento en esas 3 temporadas. No le estoy diciendo que en 3 años, o en 7 años, o en 15 años, el Mesías va a venir y nos va a tomar, no. En una de estas temporadas, ¿en cuál de las 3 temporadas o ciclos o etapas el Mesías va a manifestarse? ¿Ok? Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, los que quedamos, o sea que hay unos que no van a quedar. Y eso ya dice mucho. Y juntamente con ellos seremos arrebatados, tomados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el concepto de arrebatamiento existe. ¿Listo? Entonces, hay un señor llamado John Nelson Darby. Él nació en el 1800 y muere en el 1882. Él fue un predicador y profesor bíblico e influenció mucho un movimiento llamado los Hermanos de Plymouth. Y este señor, John Nelson Darby, es el creador o el padre del dispensacionalismo y el concepto de pretribulación y del rapto secreto. Ese señor es el padre de esa doctrina. Antes no existía tal cosa como pretribulación ni dispensacionalismo. Y esto ha hecho mucho daño al cuerpo del Mesías. Esto que ese señor creó ha sido
una llaga y un cáncer que hay que extirpar de raíz. Y lo digo así de radical. ¿Por qué? Porque ¿qué es el dispensacionalismo? Es que Dios, dependiendo de la época, tiene un plan para la humanidad. Entonces, ¿eso qué hizo? Abrió la puerta para afirmar que Dios con Israel tuvo que un proceso y con la iglesia de Cristo otro proceso. Inmediatamente nos separó. Creó una división. Si ya había una brecha, porque él bebe de Calvino y él bebe de Lutero, que sobre todo Lutero fue muy antisemita, entonces él bebe de ellos y refuerza este concepto, pero de una manera muy como diplomática. No, es que Dios con el judío y con el israelita tiene un trato y con la iglesia de Cristo tiene otro trato. Creó, hizo más amplia esa brecha. ¿Ok? Y cuando uno mira las escrituras, uno no ve eso. Ninguna parte que Dios está tratando con Israel de una cosa y con el pueblo judío de otra. Uno mira a Pablo diciendo, es que él no ha descartado a su pueblo. Hay una raíz y hay unas ramas naturales y hay unas ramas silvestres que están lejos y que son puestas en ese buen olivo. Pero hay un olivo, no hay dos olivos. Un solo olivo en el cual hay ramas silvestres y naturales, o injertadas y naturales. O cuando Pablo dice en Efesios que ya no somos ni extraños ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos. ¿Quién se hace ciudadano? ¿El judío se hace ciudadano a la iglesia de Cristo? ¿O es el gentil, nosotros de las naciones, los que nos adherimos al pacto hecho con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual se cambió su nombre por Israel? Nosotros somos los que entramos en un pacto que ya estaba hecho hace mucho tiempo. Pero este señor hizo una brecha gigantesca. Este señor Darley tiene una frase que dice, Dios tiene la ley para los judíos, pero la gracia para la iglesia. Miren esa brecha. Todo eso es bagaje de este tipo de personas con las que estamos luchando inclusive el día de hoy. No, es que yo no voy a estar bajo la ley porque es que yo ya estoy bajo la gracia. ¿Ok? Pero este señor fue el desarrollador del concepto pretribulación. Gracias a este señor, mucha gente hoy en día piensa que antes de que empiece el proceso de la tribulación, ellos van a ser tomados y serán quedados allí en las nubes. Entonces uno ve películas, de esas películas cristianas, donde va un avión, resulta que el piloto es cristiano y se quedan ahí las ropitas, se queda el uniforme de piloto y el avión en picada. El piloto salió desnudo para los cielos, es el primero que llega, pues porque está más arriba, los otros tienen que llegar desde la tierra hasta los cielos, ya él por lo menos lleva un recorrido y arranca ahí para arriba desnudo, pobrecitos, todos salimos desnudos. O sea, todos llegamos allá a los cielos desnudos, porque en las películas todos dejan la ropa, no sé por qué, no entiendo la razón de dejar la ropa. ¿Cierto? No, obviamente uno entiende porque Corintios, Pablo a la iglesia de Corinto le está diciendo que este cuerpo, que es terrenal, será hecho un cuerpo celestial. ¿Cierto? Y entonces el avión empieza en picada y eso se hace un desastre y a partir de ese momento, de ese rapto, es que empiezan a manifestarse un montón de cosas. Películas desarrollando el concepto o afirmando el concepto de este señor, pretribulación. Y muchas personas están entendidas en que ellos simplemente están esperando que él venga y una vez él venga, todo va a empezar, la época de la tribulación. ¿Ok? Todo eso es gracias a este señor. Entonces,
¿Qué dicen las escrituras de la pretribulación? O más bien del arrebato pretribulación, ¿cierto? O en qué momento seremos tomados y seremos arrebatados. ¿Ok? Vamos a mirar primero la parte que es a favor de la doctrina pretribulacionista, del arrebatamiento pretribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Yo tengo igual ahí la frase que me interesa, pero les quiero leer todo el verso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo. ¿Qué? Perdón, ahí me equivoqué. Es 9 y 10. Por eso la idea es del verso 9. Pero ahí esa frase es del verso 10, qué pena. Pero ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Y esperar de los cielos a Yeshua HaMashiach, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. De la ira venidera. Esos son los textos que las personas que defienden la doctrina del arrebatamiento pretribulacionista utilizan. Él nos va a librar a nosotros de la ira venidera, o sea que a nosotros todo ese desastre no nos va a tocar, porque Él es un Dios de amor que no nos va a nosotros permitir pasar por esas situaciones tan horribles. ¿Ok? Capítulo 5, verso 9. Los tiene que tener la referencia porque se los van a sacar. Les leo el verso 9. Dios no nos ha puesto a sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pues ahí dice, Dios no nos ha puesto a sufrir el castigo, no nos va a castigar haciéndonos sufrir todos esos procesos tan difíciles y tan dolorosos. Otro texto que es muy utilizado, Apocalipsis 3:10, dice, esto es a la iglesia de la Filadelfia, por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero. O sea, Él me va a proteger de la hora de la prueba que le va a venir a todo el mundo. O sea, que yo no voy a pasar por esa situación. Pero seamos honestos. Estos textos no nos están diciendo nada de lo que ellos están tratando de defender. ¿Qué es la ira venidera? La ira venidera es cuando Yeshua HaMashiach venga, retorne y desarrolle ¿qué? El juicio, que ya lo hemos visto en las clases pasadas. El juicio a las naciones. Sofonías, capítulo 1, verso 14. Les leo. Ya está cerca el gran día del Señor. Ya está cerca, muy cerca. Será un día de amargura y de gran estrépito, en el que hasta los valientes pedirán ayuda. Será un día de ira. ¿Sí lo ven? De angustia y de estrechez. Día de alborozo y de destrucción. Día de oscuridad y tinieblas, día nublado y sombrío. Día de sonido de trompeta. Por eso Apocalipsis 1:10 dice de la siguiente manera. Se los leo. En el día del Señor, porque es que el día del Señor aquí no es ni sábado ni domingo,
es el día en que Él retorne. Dice, en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta. Ahí está. Vuelvo a Sofonías 1:16. Día de sonido de trompetas, de gritos de guerra contra las ciudades fortificadas y contra las desafiantes torres. Así que ese texto de 1 Tesalonicenses 1:9 nos está hablando de que nos va a librar de la tribulación. Él nos va a librar ¿de qué? Del día cuando Él retorne. Él va a desatar el castigo a las naciones y a nosotros no nos va a hacer pasar por ese castigo. Pero no está diciendo que no nos va a hacer pasar por la tribulación. ¿Ok? Cuando dice en el capítulo 9, capítulo 5, verso 9, que no nos ha puesto para sufrir el castigo, volvámoslo a leer para que miremos el contexto. Lo voy a leer todo el verso 9. Dios no nos ha puesto a sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. O sea que ahí sufre el castigo, ¿qué? ¿Qué es? La tribulación. Si Él está hablando de salvación. O sea, no nos va a castigar para condenación, porque nos ha dado una salvación por medio del sacrificio de Yeshua. Está hablando de un tema de salvación y condenación. No está hablando de que nos va a librar de la tribulación. Entonces miren que esos textos, cuando uno va, y eso que no estamos leyendo todo el capítulo, cuando uno lee realmente con texto, uno se da cuenta que estas frases sacaditas así, de pronto sí le pueden dar a uno fuerza para sustentar la pretribulación, pero cuando uno analiza los textos, se da cuenta que no tienen nada que ver con la tribulación. ¿Ok? Y Apocalipsis 3:10, lo leo todo. Por cuanto has obedecido mis mandamientos de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Entonces, esto nos lleva a Jeremías 23:6. Vamos a leer Jeremías 23:6. Dice, durante su reinado, Judá estará a salvo e Israel podrá vivir confiado y este rey será conocido por ese nombre. El Señor es nuestra justicia. Podrá vivir confiado, Israel podrá vivir confiado y Judá estará a salvo, pero eso significa que seremos librados de la tribulación. Vamos a mirar más contexto. Entonces, Mateo capítulo 24, verso 20 y 21, igual lo voy a abrir aquí, pero ahí lo puse parafraseado. Y el negrilla dice, oren, pues que su huida, ¿cómo decir que su huida? O sea que estamos hablando de que el Mesías nos está diciendo que hay un tiempo donde hay que huir. Y dice, rueguen para que cuando tengan que huir, no sea ni en invierno ni en Shabbat. Porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo. Imagínense eso. Lo voy a abrir aquí en Mateo para poder leer los versos completos. 24:20 dice así. Pero hay de las que en esos días están embarazadas o amamantando. Pídanle al Eterno que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás.
Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Serán tiempos tan difíciles que ni siquiera el remanente se salvaría si los días no son acortados. Entonces, si hay una pretribulación, ¿esto entonces es para quién? Esta huida es para quién. ¿Por qué? Porque aquí en Mateo 24, lo que es, para que lo señalen en sus Biblias, lo que es capítulo 24, del verso 4 al 8, principio de dolores. Del verso 9 al 15, tribulación. Y del 16 para abajo hasta el verso 28, gran tribulación. Así lo podemos dividir. O sea que aquí en el verso 21 ya estamos en una etapa de gran tribulación. Ya se ha pasado por el proceso de principio de dolores, se ha pasado por el proceso de la tribulación y solo hasta el momento de la gran tribulación es cuando hay que huir. Y él está diciendo, rueguen para que eso no sea ni en invierno ni en Shabbat. Y pobrecita las que están alimentando y las que están embarazando, porque hay que huir. Y pues uno huir en embarazo o alimentando, pues es más complicado. Y pues esto va en línea con Apocalipsis 12:6. Me voy para el libro de Apocalipsis. Capítulo 12 dice, y la mujer, ¿cuál mujer? Ahí hay que leer verso 1 para saber quién es esa mujer. Que huyó al desierto. Corre al desierto. ¿Quién es esta mujer? Verso 1 dice, pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. La Iglesia Católica dice que es la Virgen María y la representan así. Pero si usted lee Génesis 37, usted va a ver que Joseph, tuvo un sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas, porque él es la estrella número 12, todas se inclinaban delante de él. El sol, la luna y las 11 estrellas, sus 11 hermanos. ¿Qué le dice a su padre Israel? Le dice, estás insinuando que nosotros todos, tu madre, tus hermanos y yo nos vamos a inclinar ante ti. O sea, que esta mujer, que el vestido está vestida al sol, la luna está debajo de sus pies y tiene una corona de 12 estrellas, ¿es quién? Israel. Así que esta mujer, Israel, porque él no viene por Israel y por la iglesia de Cristo, no, él viene por un pueblo. Entonces este pueblo tiene que huir al desierto, donde, como dice en la presentación, Dios le ha preparado un lugar para que allí sea sustentada. ¿Durante qué? 60 días, o sea, 42 meses, o sea, 3.5 años. O sea que viene el proceso de tribulación, se desata la abominación desoladora y en ese momento hay que huir. ¿A dónde? Al desierto, a un lugar especial donde el Eterno tiene morada para la esposa y allí va a ser sustentada. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos viendo que según las escrituras, el cuerpo del Mesías, el remanente de Israel va a estar pasando por una situación donde inclusive ellos van a tener que huir. Entonces aquí estamos ya desbaratando de manera indirecta el concepto pretribulacionista. O sí, pretribulación, el arrebatamiento pretribulación. Porque se supone que la doctrina enseña que antes de desatarse, inclusive la tribulación, ya ha sido tomada la iglesia de Cristo.
Entonces, esto no aplica para la iglesia, esto aplica para otra gente. ¿Qué dicen ellos? Que esto aplica para el judío. O sea, Dios va a hacer pasar al judío por todas estas situaciones, mientras la iglesia de Cristo está donde allá arriba en los cielos, bien cómodo. Eso suena como injusto, ¿no? Mateo 24, verso 29 y 30, y dice, tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, ¿cómo así que pasen estos días de sufrimiento? ¿Mm? Tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se va a oscurecer, solo hasta ese momento. Les leo Mateo 24, verso 29 y 30. Dice, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, del principio de dolores, de tribulación y de la gran tribulación, aquellos días, solo después de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Solo hasta después de todos estos 7 años. Verso 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo de Hombre. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo de Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Y qué dice el verso 31? Y enviará, ¿quién? El Mesías, a sus malajín con gran voz de trompeta, y de los 4 vientos desde un extremo al otro del cielo juntarán a sus elegidos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Según las escrituras, que el Mesías vendrá después de, primero, principio de dolores, ocurrirá la tribulación, la abominación desoladora después de 3 temporadas y media. Inmediatamente la abominación desoladora hay que huir y pasarán 3 temporadas y media de gran tribulación. Y después de que pasa todo eso, es que veremos la señal del Hijo del Hombre venir y enviará a sus malajín a reunir al remanente. ¿Quiénes? Los que hayan quedado, como dice Pablo, que no todos sobrevivirán a ese momento tan difícil. Y por eso los tiempos tienen que ser acortados, porque si eso se dilata, va a ser una persecución como nunca se ha vivido, que aún los escogidos terminarán apostatando de la fe. Entonces, ¿el arrebatamiento es bíblico? Sí, seremos tomados. Está en capítulo 24, verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los 4 vientos del extremo al otro juntará a sus elegidos. Es muy claro. Ezequiel 36 nos lo confirma. En Ezequiel 36, verso 28, 24 dice, yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Eso es una realidad. Pero será al final. No va a ser ni en la mitad, ni va a ser al principio. Va a ser al final de todo este proceso de tribulación. En ese momento es que se desatará lo que es el rapto. Entonces,
cosas en contra, aunque ya les mostré, pero les voy a traer pensamientos en contra de la doctrina pretribulación, del arrebatamiento pretribulacionista. Como doctrina eclesiástica, tiene un desarrollo muy reciente y no había sido formulada en detalle, solamente, ya lo saben, siglo XIX, desde los 1800, más o menos como 1830, 33, es que se empezó a desarrollar este concepto del arrebatamiento pretribulación. De ahí para atrás, no existe evidencia de nadie que haya digitado, escrito, compilado esta doctrina. Nadie. ¿Ok? Ahora, Apocalipsis, si se supone que somos tomados antes de que pasen todas estas cosas, porque es que lo que dicen los defensores de la pretribulación es que el Eterno le habla a las iglesias hasta capítulo 3 y no vuelve a aparecer la iglesia hasta capítulo 20, según ellos. Pero yo ya les mostré a ustedes que en capítulo 12 estamos viendo al pueblo de Israel representado en una mujer. Pero les voy a traer otros dos versos. Apocalipsis 13:7 dice: se le permitió combatir a quien, a la bestia, contra los santos. ¿Cuáles santos? ¿Qué dice la doctrina, los que defienden la doctrina del arrebatamiento pretribulacionista? Que esos santos son el pueblo judío. O sea, nosotros desde arriba vamos a estar viendo los santos pobrecitos como están sufriendo. Vea, la bestia está ya acabando con ellos. Eso es lo que dicen ellos. Ustedes abren inclusive mucho más la brecha. Capítulo 20, verso 9, dice: y subieron por todo el ancho de la tierra y rodearon el campamento. ¿Quiénes? Satanás, el Satán, el adversario, rodeó el campamento de los santos y la ciudad amada, pero del cielo cayó fuego y los consumió. Este capítulo 20, esto que está pasando es al final del milenio. Imagínense. Entonces los defensores de la pretribulación defienden haciendo distinción entre los santos de Israel y los santos de la iglesia. Los santos de la iglesia van a estar allá en las nubes y los santos de Israel van a estar aquí padeciendo. Pero no tienen cómo sustentarla, es pura opinión. Es pura interpretación que ellos dan del tema. Y para terminar, para sustentar la posición post-tribulación del arrebatamiento, les traigo Daniel capítulo 12, verso 1 y 2. Ustedes ya leen después todo el capítulo. Dice: mas en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Esto es una referencia ¿a quién? Al Mesías. Entonces se levantará este príncipe que está por los hijos de tu pueblo y serán tiempos de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. O sea, solamente este príncipe se levantará cuando el tiempo de angustia está muy, muy fuerte, está en el nivel más crítico. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará. ¿Pero cuándo escapará? ¿Cuándo huirá? No va a ser antes de la tribulación. Todos los que se hallaren escritos en el libro van a ser los que van a escapar. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Estamos hablando de la venida de Yeshua HaMashiach. Eso es lo que nos está diciendo en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses Pablo. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ok? Entonces, familia, tenemos 7 minuticos. Entonces, tratar de pronto responder 1 o 2 comentarios, 1 o 2 preguntas y finalizamos. Entonces,
Vea, tenemos 4. Tenemos Ángela, Julián, Don Freddy. ¿Y quién más? Nidia. Y Pastor Diego. Bueno, entonces vamos primero con las mujeres. Entonces vamos primero con Ángela y con Nidia. Y después vamos con los 3 hombres y no respondo más preguntas porque me toca parar a las 8. ¿Listo? Shalom, Ángela. shalom, buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Pastor, usted por favor me repite la división de Mateo 24, donde por versículos dijo, de aquí a aquí va principio de dolores, de aquí a aquí abominación, de aquí, esos. Listo. Entonces, espérate yo ahora aquí en mi Biblia para mirar mis notas. Mateo 24, verso... Del verso 4 al verso 8, eso es principio de dolores. Del verso 9 al 15, tribulación. Y del verso 21 al verso 28, gran tribulación. ¿Ok? Ahí ustedes pueden ver que, por ejemplo, dice, principio de dolores. ¿Cuáles son las características de los principios de dolores? Dice, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras, de rumores de guerras, pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, terremotos en distintos lugares, pero todo esto es principio de dolores. Entonces, ahí ustedes pueden saber más o menos en qué etapa estamos. ¿Ok? Nidia, activa tu micrófono. Nidia. Ya. Ya. Ah, Pastor, buenas noches para todos. hola, buenas noches. ¿Sí me oye? Sí. ¿Sí me oyen? Sí. Nidia, te oímos. Ay, se le cayó la llamada. Ahora sí te estoy viendo. Pero tienes el micrófono cerrado. No. Tienes que buscar el microfonito y debe tener unas rayitas y entonces tocas. Ya. Ahora sí. Listo. Listo. Aquí donde está la última cita, dice que Miguel, donde dice Miguel se refiere al Mesías. ¿Entendí bien? Sí, se refiere al Mesías porque dice Aló. Miguel el príncipe. ¿Cierto? Entonces es una... Porque qué significa Miguel? ¿Sí me escucha? Sí, la escucho. Te escucho, te escucho. ¿Qué significa Miguel? El que es como Dios. ¿Cierto? Entonces es una referencia alusiva al Mesías. ¿Me escuchaste? ¿Ustedes me escucharon? No le escuché bien. Sí, Sí, pastor, pastor, sí sí le se escuchamos. escuchó. Sí, se escuchó muy bien, pastor. Nidia, Sí, se escuchó, pastor. Nidia, entonces tienes algo con tu correo. Yo ahorita por WhatsApp le mando un audio a ella explicando. Listo. El Sigamos internet está muy bueno. Yo ahorita te mando un audio al WhatsApp porque tú tienes de pronto un problema ahí con tu internet. Listo. 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 Bueno, sigamos con Juliancho. Bueno, ahora sí. Pastor, Hola. yo siempre he tenido una duda. Yo entiendo todo, yo entiendo toda esta explicación y toda esta exposición que usted nos hace sobre, sobre lo que es la tribulación, dónde queda ubicada el rap. Ajá. Pero yo no he podido ubicar en el tiempo, acá en Apocalipsis, el tiempo en que la mujer de Apocalipsis que tiene en su cabeza el sol, que está vestida que tiene que está vestida con el sol y las dos Ajá. estrellas. La pregunta mía es la siguiente. Eh, si habla de que la mujer va a ser llevada al desierto para ser alimentada,
Entonces, ¿sabes? Cuando yo tengo el conflicto de que también, si la mujer se refiere a todo Israel, porque incluso acá en Ezequiel 37, donde Ezequiel habla de la unificación de Israel y pone el ejemplo de los dos palos que los une, las dos varas, que una es la casa de Judá y la otra es la casa de Israel. Ahí habla de que más adelante en los capítulos, no los tengo por acá señalados, habla de que el Señor reunificará a Israel, que los traerá de todas las naciones a donde los dispersó. Yo lo que no entiendo es, no sé si no estoy siendo claro, yo lo que no entiendo es en qué momento van a ser como recogidos y llevados al desierto. Y si ya están en el desierto, entonces tengo un conflicto con el arrebatamiento ahí, porque Listo. para ser llevados al desierto, tuvieron que Tienen haber que ser sido... tomados. Exacto, eso es, Listo, eso no, es lo que quiero yo te transmitir. entiendo, Juliancho. ¿Cómo así? 3 años y medio ya fueron tomados y después 3 años y medio después aparece el Mesías para volverlo a tomar, pero si ya están en el desierto, ¿cómo así para tomarlo? Sino que es que, Juliancho, el desierto no es un lugar físico. El desierto está diciendo que ellos van a hacer ¿qué? ¿Qué representa el desierto? El desierto representa dependencia total del Eterno en medio de... Porque cuando el Eterno llevó a Israel al desierto, era que total dependencia. Si no enviaba maná del cielo, no hay comida. Si no hace brotar agua de la peña, no hay agua. ¿Sí lo están viendo? Si él no pone la nube en el día, sol. Si él no pone la columna de fuego en la noche, frío total. Entonces, este concepto de llevados al desierto no podemos tomarlo literal, como no podemos tomar literal que la mujer es una mujer, es la representación de una mujer que es Israel. Entonces, este desierto, lo que nos está insinuando el Eterno es que cuando venga la abominación desoladora hay que huir. Y durante esas 3 temporadas y media, el Eterno va a sustentar de manera milagrosa a su remanente. Hasta que Él venga y ahí sí, físicamente, ahí sí lo recoge. ¿Sí? Sí, ya. ¿Sí lo ve, Juliancho? O sea, el desierto no es un lugar físico. El desierto representa que a pesar de la escasez, Él va a traer el alimento y el sustento de manera sobrenatural en medio de las dificultades. Pastor, no, muy bien explicado. Yo me lo suponía que por ahí tenía que ser, pero tenía que hacer la pregunta. Porque desierto en las escrituras también tiene que ver con pasar adversidades o momentos difíciles. Exacto. Pero tenía que hacer la pregunta porque hace tiempo la tenía y hoy fue el día. Muchas gracias, Eso. Pastor. Me queda muy claro. Muchas gracias por despejarme la duda. Qué bueno, Juliancho. Sigamos con don Freddy. Shalom, shalom. Buenas noches a todos. Buenas noches, don Freddy. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Ok. No, la pregunta mía es la siguiente, pastor. Yo entiendo, bueno, lo de que vamos a ser escogidos, va a haber un número de personas que van a ser tomadas. ¿Y qué pasaría con los 144,000? No, que es que los 144,000, don Freddy, son un remanente que se va a quedar por decisión propia, se van a quedar haciendo la última obra evangelizadora, pero ellos saben que todos van a ser mártires. Pero ellos decidieron quedarse y ellos saben que Ellos van a serían los pagar un judíos. precio. ¿Cómo? ¿Serían los judíos? No necesariamente. Ok. No necesariamente. Estos 144,000 serán 144,000 personas de ese remanente escogido que el Eterno va a decir, necesito que se queden 144,000 haciendo una obra, haciendo la última cosecha. Como Pero- los apóstoles cuando se quedaron. Que Yeshua se fue y ellos quedaron a evangelizar, a dar la buena noticia por el mundo. ¿Y Sería cuál algo fue, como eso. y cuál fue el precio que tuvieron que pagar? Morir.
Morir, claro. Exacto. Entonces esa es la misma razón de los 144.000. Estos 144.000 saben que vienen acá sin el espíritu de santidad y saben que el fin de ellos es morir físicamente y ya después en la eternidad resucitarán. Por eso son personas que van a pagar ese precio. Esa es la función de los 144.000. Ok. Gracias. Con gusto. Bueno, Pastor Diego. Pastor, buenas noches a todos. Buenas Mi noches. pregunta es, si no me quedó bien claro, no lo supe captar, es la temporada y media, los 3 años y medio. Porque se habla de rumores de guerra, que es lo que hoy nosotros estamos viviendo a nivel mundial. Guerra, rumores, hambre. ¿Estamos en alguna de esas temporadas? ¿O eso todavía no ha llegado? Para mí estamos en principio de dolores. Principio de dolores. Okay. Principio de dolores. Todavía no ha empezado el tema de la tribulación. Porque, ¿cómo vamos a saber que entramos en tiempos de tribulación? Porque se desata la persecución. Okay. En el momento que se desate la persecución en contra de todo el remanente, de ahí ya pasamos de principio de dolores, pasamos a tribulación. Y empieza toda esta persecución. Ahora, ¿podríamos decir que estamos entrando en un proceso de persecución? Sí, pero al nivel de declararlo tribulación a nivel global, no. Pero sí se está haciendo toda una agenda para que esa tribulación va a ser desde lo legal. O sea, desde las leyes en cada país. Claro. Así va a ser. Así va a ser y así es como se va a construir. Porque, porque en este momento, digamos, una iglesia, por leyes, las iglesias no se pueden cerrar si ellas están dentro de la legalidad. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana se levanta un presidente y prohíbe por ley y luego para pasar un proyecto de ley que se aprueba en el Congreso donde se prohíbe las religiones? Entonces ahí sí la cosa se pone complicada. O que logren sacar la ley dominical a nivel mundial como ley. Es que la ley dominical lo que quieren es obligarte por ley a congregarte en el domingo. Sí o sí. Entonces ahí, desde la legalidad es que ellos van a empezar a desatar toda esta persecución. Por eso Marcos 13 dice de la siguiente manera. Marcos 13. Pero ustedes tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí los harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Todo ese tema va a ser, esa persecución va a ser un asunto desde la legalidad. Entonces, ¿ustedes por qué están abriendo la iglesia? Si por ley no se puede abrir la iglesia el sábado, solamente la pueden abrir el domingo. Entonces, juicio, 15 años de cárcel para el pastor. Así va a ser. Ahí ya podríamos hablar de una temporada de tribulación. Entonces yo digo que hay gente que dice que ya estamos en los tiempos de tribulación. Inclusive hay gente diciendo que ya los 7 sellos ya están siendo abiertos y los caballos. Yo personalmente pienso que todo eso no ha pasado, que apenas estamos en principio de dolores. Pero ya se está cocinando todo este proceso para empezar con la persecución. O sea que entonces estamos en principio de dolores. Para mí, ¿cierto? Para mí estamos en principio de dolores. Puede que yo esté equivocado porque yo no soy la persona más diestra en la escatología. ¿Ok? ¿Listo? Perfecto. Pero bueno, familia. Gracias, pastor. No, con gusto. No, ya me tengo que ir.
Lo que me quieran decir o me necesitan decir, me lo dicen por WhatsApp o los quieren en el grupo. Si quieren, ponen las preguntas en el grupo ahí del discipulado y yo las voy respondiendo con audios. ¿Ok? Si usted tiene una pregunta, entra al grupo del discipulado, escríbala porque le puede servir a otra persona y yo las voy viendo y hago los audios ahorita más tarde o mañana de pronto en el transcurso del día. ¿Ok? Entonces, ya me tengo que ir. Les mando un abrazo a todos. Que tengan una muy buena noche.